Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Era octubre de 2023 cuando recibí esa llamada que me heló la sangre. Mi hermana menor, Carmen, había desaparecido de su universidad en Salamanca. La policía encontró su dormitorio intacto, como si hubiera salido por unos minutos y nunca regresara. Sus libros abiertos sobre el escritorio, una taza de café aún tibia, su teléfono móvil abandonado sobre la cama. Pero había algo más inquietante. En su cuaderno de notas, garabateado con tinta roja, encontraron un símbolo extraño que ningún investigador pudo identificar. Era un círculo con líneas entrecruzadas y símbolos que parecían antiguos, primitivos. Cuando vi la fotografía que me envió el detective, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había visto ese símbolo antes, años atrás, en un libro prohibido que encontré en el sótano de mi abuelo. Un libro que mi familia había mantenido oculto durante generaciones. Esa misma noche, empaqué mis cosas y conduje las 4 horas hasta Salamanca, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que hubiera preferido ignorar para siempre. Salamanca en octubre tiene un aire melancólico que se adhiere a tu piel como una segunda capa. Las piedras doradas de sus edificios históricos parecen absorber la luz del día y devolverla transformada en sombras alargadas cuando cae la noche. Me hospedé en un pequeño hotel cerca de la universidad, un edificio del siglo XVIII con pasillos estrechos que crujían bajo mis pasos. El olor a humedad y madera vieja impregnaba cada rincón, mezclándose con el aroma a café y tabaco que subía desde el bar de la planta baja. Mi habitación daba a un patio interior donde el eco de mis movimientos rebotaba contra las paredes de piedra. Desde la ventana podía ver la catedral, cuyas torres se alzaban como dedos acusadores contra el cielo gris. El viento nocturno silbaba entre las callejuelas medievales, creando una sinfonía inquietante que me mantenía despierto. Carmen había estado estudiando historia del arte, especializándose en simbolismo religioso medieval. Sus profesores la describían como una estudiante brillante pero reservada, que en las últimas semanas había mostrado un interés obsesivo por textos antiguos y manuscritos prohibidos. Había pasado horas en la biblioteca, consultando libros que pocos se atrevían a tocar. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, guarda secretos en cada una de sus piedras centenarias. Mientras caminaba por sus pasillos, podía sentir el peso de los siglos presionando sobre mis hombros. Los estudiantes me miraban con curiosidad cuando preguntaba por Carmen, algunos con reconocimiento, otros con una extraña mezcla de miedo y respeto. Tu hermana era diferente, me dijo una de sus compañeras de clase, una chica pálida llamada Elena que evitaba el contacto visual. En las últimas semanas había cambiado. Hablaba de cosas extrañas, de conocimientos ocultos que había descubierto en manuscritos antiguos. Elena me contó que Carmen había comenzado a frecuentar la biblioteca de manuscritos medievales, un lugar restringido donde solo los investigadores más avanzados tenían acceso. El bibliotecario, un hombre mayor llamado Don Aurelio, había notado su presencia constante en las últimas semanas antes de su desaparición. Buscaba textos específicos, me explicó con voz temblorosa. Libros sobre rituales antiguos, simbolismo esotérico, prácticas que la Iglesia había prohibido durante la Inquisición. Sus palabras me produjeron una sensación de déjà vu que no pude explicar en ese momento. Esa noche, mientras revisaba las pertenencias de Carmen en su dormitorio, encontré algo que la policía había pasado por alto. Escondido entre las páginas de un libro de arte medieval, había un papel con anotaciones en su letra. No eran apuntes normales de clase, sino traducciones de textos en latín que hablaban de el círculo de sangre y la invocación de las sombras ancestrales. Las palabras estaban escritas con una caligrafía nerviosa, como si hubiera estado temblando mientras escribía. Al leer esas líneas, sentí que la temperatura de la habitación descendía varios grados. Mis manos comenzaron a temblar sin razón aparente, y un zumbido casi imperceptible llenó mis oídos. En la última página, Carmen había dibujado el mismo símbolo que encontró la policía, pero esta vez estaba acompañado de una fecha, 31 de octubre, medianoche, cripta de San Esteban. Esa fecha era dentro de 3 días. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando me di cuenta de que Carmen no había desaparecido por accidente. Había estado planeando algo, preparándose para algo que requería su presencia en una fecha específica. El símbolo parecía pulsar en el papel, como si tuviera vida propia. Al día siguiente, decidí investigar la cripta de San Esteban, una iglesia abandonada en las afueras de Salamanca que había sido desacralizada en el siglo XIX. El taxi me dejó en un camino de tierra que serpenteaba entre olivos centenarios. El conductor, un hombre mayor con ojos inquietos, se negó a esperarme. Ese lugar no es bueno, murmuró mientras arrancaba, dejándome solo bajo el cielo plomizo.
La iglesia se alzaba como una herida abierta en el paisaje, sus muros de piedra ennegrecidos por el tiempo y la humedad. Las ventanas habían perdido sus vidrieras hacía décadas, dejando huecos oscuros que parecían ojos vacíos observándome. Mientras me acercaba, pude oler algo extraño en el aire, una mezcla de incienso rancio, tierra húmeda y algo más, algo orgánico y desagradable que no pude identificar. La puerta principal estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero encontré una entrada lateral que había sido forzada recientemente. Las marcas en la madera eran frescas, hechas con algún tipo de herramienta afilada. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, llevando consigo susurros que parecían venir de las profundidades de la tierra. El interior de la iglesia era un laberinto de sombras danzantes. Mi linterna cortaba la oscuridad en haces temblorosos que revelaban bancos destrozados y un altar profanado con símbolos que reconocí del cuaderno de Carmen. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y modernos, una mezcla perturbadora de latín medieval y escritura contemporánea. Pero lo que más me inquietó fueron las velas. Decenas de velas negras habían sido colocadas en círculos concéntricos alrededor del altar, algunas aún con cera fresca que indicaba uso reciente. El olor a azufre era más intenso aquí, mezclándose con algo metálico que me recordó al sabor de la sangre. Mientras exploraba, mis pasos resonaban de manera extraña, como si hubiera espacios vacíos bajo el suelo de piedra. Fue entonces cuando encontré la entrada a la cripta, una escalera de caracol que descendía hacia las entrañas de la tierra. Los escalones estaban desgastados por siglos de uso, y en algunos pude distinguir manchas oscuras que parecían demasiado recientes para ser antiguas. Mi respiración se volvió laboriosa, no solo por el esfuerzo físico, sino por una sensación creciente de que estaba siendo observado desde las sombras. Descendí por la escalera de caracol sintiendo como si estuviera adentrándome en las fauces de alguna bestia primordial. La cripta se extendía más de lo que había imaginado, con túneles que se ramificaban en múltiples direcciones. Las paredes estaban cubiertas de nichos que una vez albergaron ataúdes, ahora vacíos y cubiertos de telarañas que parecían moverse sin brisa alguna. Mi linterna comenzó a parpadear de manera irregular, proyectando sombras que se retorcían como figuras danzantes. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No eran palabras en español, ni siquiera en latín reconocible, sino algo más antiguo, más primitivo. Los sonidos parecían venir de todas partes y de ninguna, como si las propias piedras estuvieran hablando. Seguí el túnel principal hasta llegar a una cámara circular donde mi sangre se heló. En el centro había un círculo dibujado con lo que claramente era sangre seca, rodeado de símbolos idénticos a los del cuaderno de Carmen. Pero lo más perturbador eran los objetos personales esparcidos alrededor del círculo, una bufanda que reconocí como de mi hermana, un anillo que había pertenecido a nuestra abuela, y fotografías familiares que habían sido quemadas parcialmente. Carmen había estado aquí, y no había venido sola. Mientras examinaba los objetos, mi linterna se apagó completamente, sumergiéndome en una oscuridad absoluta que parecía tener peso propio. Intenté encenderla desesperadamente, pero fue inútil. En esa oscuridad total, mis otros sentidos se agudizaron de manera sobrenatural. Podía escuchar mi corazón latiendo como un tambor de guerra, mi respiración entrecortada resonando en las paredes de piedra. Pero también había otros sonidos, pasos que no eran míos, respiraciones que venían de direcciones imposibles, y ese susurro constante que ahora parecía formar palabras. Miguel, escuché claramente mi nombre pronunciado por una voz que no era humana. Has venido a buscar a tu hermana. La voz parecía venir de todas partes, rebotando en las paredes hasta crear un eco ensordecedor. Mis manos temblaron mientras buscaba a tientas mi teléfono móvil para usar su luz. Cuando por fin logré activar la pantalla, la débil luz azulada reveló algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. No estaba solo en la cripta. Figuras encapuchadas se alzaban en los túneles circundantes, inmóviles como estatuas, pero definitivamente vivas. Sus rostros permanecían ocultos bajo las capuchas, pero podía sentir sus miradas clavadas en mí. No deberías haber venido aquí, dijo una de las figuras con una voz que reconocí con horror. Era Carmen, pero su tono había cambiado completamente. Había una frialdad en sus palabras que nunca había escuchado antes, como si fuera otra persona hablando a través de su cuerpo. Carmen, soy yo, Miguel. He venido a llevarte a casa. Mi voz sonó patética incluso para mis propios oídos. Las figuras comenzaron a moverse lentamente, formando un círculo a mi alrededor. Pude contar al menos 8 personas, todas vestidas con túnicas negras que parecían absorber la poca luz de mi teléfono. Casa, repitió Carmen con una risa que me heló la sangre. Este es mi hogar ahora. Aquí he encontrado conocimientos que nuestra familia mantuvo ocultos durante generaciones. El libro del abuelo era solo el comienzo.
Mis piernas comenzaron a temblar cuando me di cuenta de que Carmen sabía sobre el libro que había encontrado años atrás. Sí, Miguel. Sé que lo encontraste cuando tenías 16 años. Sé que lo leíste, que viste los símbolos, que sentiste su poder. Pero fuiste cobarde. Yo no. Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. Había intentado olvidar ese libro, reprimir los recuerdos de las pesadillas que me había causado. El ritual debe completarse, continuó Carmen mientras las otras figuras comenzaron a entonar algo en un idioma que no reconocí pero que mi alma entendía como una abominación. Necesitábamos sangre familiar para abrir el portal. Tu llegada es providencial. Las velas negras que había visto arriba comenzaron a encenderse por sí solas, una por una, creando un resplandor rojizo que transformó la cripta en una visión del infierno. Los símbolos en las paredes empezaron a brillar con una luz propia, pulsando como corazones latientes. El aire se volvió espeso, casi líquido, y pude saborear azufre y cobre en mi lengua. Carmen, esto no eres tú. Sea lo que sea que te hayan hecho, podemos solucionarlo. Pero incluso mientras hablaba, sabía que era demasiado tarde. Mi hermana se quitó la capucha, revelando un rostro que era suyo pero transformado. Sus ojos habían cambiado de color, ahora eran de un negro profundo sin pupila visible, y su piel tenía un tono grisáceo antinatural. Soy más yo misma de lo que he sido nunca, susurró. Y pronto tú también serás libre. Las otras figuras se acercaron más, y pude ver cuchillos ceremoniales brillando en sus manos. El círculo de sangre en el suelo comenzó a burbujear como si estuviera vivo. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar con una frecuencia que sentí en mis huesos. Las piedras de la cripta parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como si fueran parte de algún organismo gigantesco. Los cánticos se volvieron más intensos, más urgentes, y el aire se llenó de una energía que hacía que mi cabello se erizara. El portal se está abriendo, gritó Carmen por encima del ruido sobrenatural. Siglos de preparación, generaciones de nuestra familia guardando los secretos, y finalmente ha llegado el momento. En el centro del círculo de sangre, el aire comenzó a distorsionarse como si fuera agua. Algo estaba emergiendo, algo que mi mente se negaba a procesar completamente. Era una oscuridad que tenía forma pero no forma, una presencia que existía en dimensiones que mis ojos no podían percibir correctamente. El olor a azufre se volvió asfixiante, mezclándose con algo putrefacto que me hizo vomitar. Míralo, Miguel, susurró Carmen con reverencia. Mira a nuestro ancestro verdadero, el que nos dio el conocimiento que nuestra familia ha protegido. La cosa en el círculo se movía, crecía, y pude escuchar una voz que no venía de ninguna garganta humana. Hablaba directamente en mi mente, prometiendo poder, conocimiento, eternidad. La presencia en el círculo extendió lo que podrían haber sido tentáculos o brazos hacia mí. Su toque era frío como la muerte pero quemaba como fuego líquido. En ese momento de contacto, vi visiones que destrozaron mi comprensión de la realidad. Vi a mi familia a través de los siglos, generación tras generación, algunos resistiendo la llamada, otros sucumbiendo a ella. Vi el libro de mi abuelo siendo escrito con sangre en una noche de tormenta. Vi rituales anteriores, sacrificios, pactos sellados con vidas humanas. Y vi el futuro que me esperaba si me quedaba, poder más allá de la comprensión humana, pero al precio de mi alma y mi humanidad. Únete a nosotros, susurró la voz en mi mente. Acepta tu herencia. Acepta lo que realmente eres. Por un momento, casi lo hice. El poder que sentía era embriagador, la promesa de conocimientos ocultos era seductora. Pero entonces recordé a Carmen como era antes, riendo en Navidad, ayudándome con mis tareas cuando éramos niños, llorando cuando murió nuestro perro. Esa no era mi hermana la que estaba frente a mí. Con un grito que salió desde lo más profundo de mi ser, me lancé hacia el círculo, no para unirme a ellos, sino para destruirlo. Pisé los símbolos, esparcí la sangre, rompí las líneas que mantenían abierto el portal. El grito que siguió no fue humano. La presencia en el círculo se retorció como si hubiera sido herida físicamente, y las figuras encapuchadas se tambalearon como si hubieran perdido su fuente de poder. Carmen me miró con una expresión de horror y confusión, como si estuviera despertando de una pesadilla. ¿Miguel? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Su voz había vuelto a la normalidad, pero sus ojos seguían siendo negros. El portal comenzó a cerrarse con un sonido como el de huesos rompiéndose. Las velas se apagaron una por una, y la cripta volvió a sumirse en la oscuridad. Tomé a Carmen de la mano y corrimos hacia la escalera, tropezando en la oscuridad, siguiendo el eco de nuestros pasos desesperados. Detrás de nosotros, escuché gritos de rabia que parecían venir de múltiples gargantas. Llegamos a la superficie justo cuando el sol comenzaba a salir, bañando la iglesia abandonada con una luz dorada que nunca me había parecido tan hermosa.
Carmen colapsó en mis brazos, temblando y llorando, sin recordar nada de las últimas semanas. La llevé al hospital, donde los médicos no pudieron explicar su estado ni los cambios en sus ojos. Oficialmente, había sufrido una crisis nerviosa y pérdida temporal de memoria. Pasaron 3 meses antes de que Carmen pudiera volver a casa. Los médicos dijeron que se había recuperado completamente, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Sus ojos habían vuelto a su color normal, pero a veces, cuando la luz los tocaba de cierta manera, podía ver un destello de esa oscuridad que había presenciado en la cripta. Ella no recordaba nada del ritual, nada de los libros que había estado estudiando, nada de los símbolos que había dibujado. Pero a veces la encontraba despierta en medio de la noche, mirando por la ventana hacia el horizonte, como si estuviera esperando algo. ¿Sientes que algo nos está observando?, me preguntó una noche. Como si hubiera ojos en la oscuridad que nunca parpadean. Yo sabía exactamente a qué se refería, porque yo también lo sentía. Había destruido el ritual, cerrado el portal, pero no había eliminado la conexión. Nuestra familia seguía siendo parte de algo más grande y más antiguo de lo que podíamos comprender. El libro de mi abuelo había desaparecido de donde lo había escondido, y a veces encontraba símbolos dibujados en el vapor del espejo del baño, símbolos que se desvanecían antes de que pudiera fotografiarlos. Ahora, 2 años después, vivo con la certeza de que lo que interrumpí en esa cripta no ha terminado. Carmen vive una vida aparentemente normal, pero yo sé que está cambiando lentamente. A veces habla en sueños en ese idioma antiguo que escuché durante el ritual. A veces encuentra objetos en su habitación que jura no haber puesto allí, piedras con símbolos grabados, fotografías de lugares que nunca ha visitado, cartas escritas en una caligrafía que no es suya pero que dice cosas que solo ella podría saber. La familia que pensé conocer era solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Generaciones de secretos, de pactos, de conocimientos que algunos aceptaron y otros rechazaron. Pero el rechazo nunca es definitivo. La sangre llama a la sangre, y lo que está en nuestro linaje no puede ser simplemente ignorado. Cada noche, antes de dormir, reviso las cerraduras de mi casa 2 veces. No por miedo a los ladrones, sino porque sé que hay cosas peores que pueden entrar. Y cada mañana, cuando me despierto, reviso si hay nuevos símbolos dibujados en algún lugar de mi casa. Porque sé que algún día, cuando menos lo espere, la llamada volverá. Y la próxima vez, no estoy seguro de tener la fuerza para resistirla. Mi nombre es Alejandro, y heredé algo que hubiera preferido que se quedara enterrado para siempre. Todo comenzó cuando mi tío Esteban murió en circunstancias extrañas en su casa de campo en los Pirineos. Era marzo de 2024, y yo era su único heredero vivo. La policía encontró su cuerpo en el sótano de la casa, rodeado de libros antiguos y símbolos dibujados en las paredes con su propia sangre. Oficialmente, fue declarado suicidio, pero había detalles que no encajaban. Sus ojos habían sido removidos quirúrgicamente, y en su mano derecha sostenía una llave de hierro forjado que nadie pudo identificar. Cuando llegué a la casa para hacerme cargo de sus pertenencias, encontré una carta dirigida a mí, fechada el día de su muerte. Alejandro, decía con su letra temblorosa, lo que te dejo no es una herencia, es una responsabilidad. La llave abre lo que nunca debió ser cerrado. Perdóname por lo que vas a tener que enfrentar. Esa noche, mientras revisaba sus cosas, escuché pasos en el piso superior, aunque sabía que estaba completamente solo en la casa. Los pasos se detuvieron justo encima de donde yo estaba, como si alguien estuviera observándome desde arriba. La casa de mi tío Esteban era una construcción del siglo XVIII enclavada en un valle remoto de los Pirineos, rodeada de bosques de pinos que parecían susurrar secretos antiguos cuando el viento los atravesaba. Las paredes de piedra gris estaban cubiertas de musgo y hiedra, dándole un aspecto de fortaleza medieval abandonada. El interior conservaba la decoración original, vigas de madera oscura en el techo, chimeneas de piedra que no habían sido encendidas en años, y ventanas pequeñas que dejaban entrar una luz tenue y melancólica. El olor dominante era una mezcla de humedad, madera vieja y algo más indefinible, algo orgánico que me recordaba a flores marchitas. Mi tío había vivido solo durante los últimos 20 años, después de que su esposa muriera en un accidente que nunca me explicó completamente. Los lugareños del pueblo más cercano, a 15 kilómetros de distancia, hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. Don Esteban sabía cosas, me dijo la mujer que limpiaba su casa una vez por semana. Cosas que es mejor no saber. Sus palabras me produjeron un escalofrío que no pude explicar. La casa tenía 3 plantas y un sótano, pero mi tío había vivido principalmente en la planta baja, como si evitara deliberadamente ciertas áreas de su propia casa. Mientras exploraba la casa, me di cuenta de que mi tío había sido un coleccionista obsesivo de libros antiguos y artefactos religiosos.
Su biblioteca ocupaba toda una pared del salón principal, con volúmenes en latín, griego, árabe y otros idiomas que no pude identificar. Muchos de los libros parecían ser manuscritos originales, con páginas de pergamino amarillento y encuadernaciones de cuero que se desmoronaban al tacto. Entre los títulos que pude leer, encontré obras sobre demonología, rituales de invocación y textos que la Iglesia Católica había prohibido durante la Inquisición. Las paredes estaban decoradas con crucifijos de diferentes épocas y estilos, pero todos habían sido colocados boca abajo, un detalle que me perturbó profundamente. En su escritorio encontré diarios que databan de los últimos 10 años, llenos de anotaciones sobre manifestaciones nocturnas y comunicaciones con entidades. Su letra se volvía más errática con cada entrada, como si hubiera estado perdiendo la cordura gradualmente. La última entrada, fechada el día de su muerte, decía simplemente: ya no puedo contenerlos más. La llave debe pasar a manos más jóvenes. Que Dios perdone lo que he hecho. Esa noche, decidí quedarme en la casa para entender mejor lo que había heredado. Mi primera noche en la casa fue cuando comenzaron las manifestaciones. Había decidido dormir en la habitación principal, la que había sido de mi tío, pero alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un sonido que nunca había escuchado antes. Era como si alguien estuviera arrastrando cadenas pesadas por el piso del sótano, acompañado de un gemido bajo y constante que parecía venir de las profundidades de la tierra. Me levanté y bajé las escaleras con una linterna, siguiendo el sonido hasta la puerta del sótano. La puerta estaba cerrada con un candado moderno, pero cuando dirigí la luz hacia la cerradura, vi que había otra cerradura más antigua debajo, una que parecía requerir la llave de hierro que había encontrado en la mano de mi tío. Los sonidos se detuvieron abruptamente cuando me acerqué a la puerta, como si lo que fuera que estaba abajo hubiera detectado mi presencia. Volví a mi habitación, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera observándome desde las sombras. A la mañana siguiente, encontré marcas de garras en la puerta del sótano, marcas frescas que definitivamente no habían estado allí la noche anterior. Eran demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. Durante los siguientes días, las manifestaciones se intensificaron. Los libros de la biblioteca aparecían abiertos en páginas específicas cuando yo no los había tocado, siempre en secciones que hablaban de rituales de invocación y pactos demoníacos. Las velas que mi tío tenía esparcidas por la casa se encendían solas durante la noche, creando un resplandor inquietante que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo más perturbador eran las voces. Comenzaron como susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes mismas, pero gradualmente se volvieron más claras, más insistentes. Hablaban en latín, en lo que parecía ser una conversación entre múltiples entidades. Liberanos, escuchaba claramente. El guardián ha muerto. El nuevo debe abrir el camino. Una noche, mientras cenaba en la cocina, escuché claramente la voz de mi tío llamándome desde el sótano. Alejandro, ven aquí. Tengo que mostrarte algo importante. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero sabía que era imposible. Había visto su cuerpo en el funeral. Sin embargo, la tentación de bajar era casi irresistible. Me quedé en la cocina, temblando, hasta que la voz se desvaneció con la llegada del amanecer. Decidí investigar más sobre la historia de la casa y mi familia. En el pueblo, los ancianos me contaron historias que habían pasado de generación en generación. La casa había sido construida sobre un sitio que los celtas consideraban sagrado, un lugar donde se realizaban rituales de comunicación con el mundo de los muertos. Durante la Edad Media, había sido propiedad de una orden monástica que fue disuelta por la Inquisición bajo acusaciones de herejía y prácticas satánicas. Los monjes habían sido ejecutados, pero antes de morir, habían escondido algo en las profundidades de la casa, algo que requería vigilancia constante. Tu familia ha sido los guardianes durante 3 siglos, me explicó el párroco del pueblo, un hombre mayor con ojos cansados. Cada generación, uno de ustedes debe tomar la responsabilidad. Tu tío lo hizo durante 40 años, pero al final, el peso lo quebró. Me mostró registros parroquiales que documentaban muertes extrañas en mi familia, suicidios, accidentes inexplicables, desapariciones misteriosas. Todos los que habían sido guardianes habían terminado mal. La llave que tienes, continuó el párroco, abre una puerta que debe permanecer cerrada. Pero también es la única forma de mantener controlado lo que está del otro lado. Mi nombre es Alejandro, y heredé algo que hubiera preferido que se quedara enterrado para siempre. Todo comenzó cuando mi tío Esteban murió en circunstancias extrañas en su casa de campo en los Pirineos. Era marzo de 2024, y yo era su único heredero vivo.
La policía encontró su cuerpo en el sótano de la casa, rodeado de libros antiguos y símbolos dibujados en las paredes con su propia sangre. Oficialmente, fue declarado suicidio, pero había detalles que no encajaban. Sus ojos habían sido removidos quirúrgicamente, y en su mano derecha sostenía una llave de hierro forjado que nadie pudo identificar. Cuando llegué a la casa para hacerme cargo de sus pertenencias, encontré una carta dirigida a mí, fechada el día de su muerte. Alejandro, decía con su letra temblorosa, lo que te dejo no es una herencia, es una responsabilidad. La llave abre lo que nunca debió ser cerrado. Perdóname por lo que vas a tener que enfrentar. Esa noche, mientras revisaba sus cosas, escuché pasos en el piso superior, aunque sabía que estaba completamente solo en la casa. Los pasos se detuvieron justo encima de donde yo estaba, como si alguien estuviera observándome desde arriba. La casa de mi tío Esteban era una construcción del siglo XVIII enclavada en un valle remoto de los Pirineos, rodeada de bosques de pinos que parecían susurrar secretos antiguos cuando el viento los atravesaba. Las paredes de piedra gris estaban cubiertas de musgo y hiedra, dándole un aspecto de fortaleza medieval abandonada. El interior conservaba la decoración original, vigas de madera oscura en el techo, chimeneas de piedra que no habían sido encendidas en años, y ventanas pequeñas que dejaban entrar una luz tenue y melancólica. El olor dominante era una mezcla de humedad, madera vieja y algo más indefinible, algo orgánico que me recordaba a flores marchitas. Mi tío había vivido solo durante los últimos 20 años, después de que su esposa muriera en un accidente que nunca me explicó completamente. Los lugareños del pueblo más cercano, a 15 kilómetros de distancia, hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. Don Esteban sabía cosas, me dijo la mujer que limpiaba su casa una vez por semana. Cosas que es mejor no saber. Sus palabras me produjeron un escalofrío que no pude explicar. La casa tenía 3 plantas y un sótano, pero mi tío había vivido principalmente en la planta baja, como si evitara deliberadamente ciertas áreas de su propia casa. Mientras exploraba la casa, me di cuenta de que mi tío había sido un coleccionista obsesivo de libros antiguos y artefactos religiosos. Su biblioteca ocupaba toda una pared del salón principal, con volúmenes en latín, griego, árabe y otros idiomas que no pude identificar. Muchos de los libros parecían ser manuscritos originales, con páginas de pergamino amarillento y encuadernaciones de cuero que se desmoronaban al tacto. Entre los títulos que pude leer, encontré obras sobre demonología, rituales de invocación y textos que la Iglesia Católica había prohibido durante la Inquisición. Las paredes estaban decoradas con crucifijos de diferentes épocas y estilos, pero todos habían sido colocados boca abajo, un detalle que me perturbó profundamente. En su escritorio encontré diarios que databan de los últimos 10 años, llenos de anotaciones sobre manifestaciones nocturnas y comunicaciones con entidades. Su letra se volvía más errática con cada entrada, como si hubiera estado perdiendo la cordura gradualmente. La última entrada, fechada el día de su muerte, decía simplemente, ya no puedo contenerlos más. La llave debe pasar a manos más jóvenes. Que Dios perdone lo que he hecho. Esa noche, decidí quedarme en la casa para entender mejor lo que había heredado. Mi primera noche en la casa fue cuando comenzaron las manifestaciones. Había decidido dormir en la habitación principal, la que había sido de mi tío, pero alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un sonido que nunca había escuchado antes. Era como si alguien estuviera arrastrando cadenas pesadas por el piso del sótano, acompañado de un gemido bajo y constante que parecía venir de las profundidades de la tierra. Me levanté y bajé las escaleras con una linterna, siguiendo el sonido hasta la puerta del sótano. La puerta estaba cerrada con un candado moderno, pero cuando dirigí la luz hacia la cerradura, vi que había otra cerradura más antigua debajo, una que parecía requerir la llave de hierro que había encontrado en la mano de mi tío. Los sonidos se detuvieron abruptamente cuando me acerqué a la puerta, como si lo que fuera que estaba abajo hubiera detectado mi presencia. Volví a mi habitación, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera observándome desde las sombras. A la mañana siguiente, encontré marcas de garras en la puerta del sótano, marcas frescas que definitivamente no habían estado allí la noche anterior. Eran demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. Durante los siguientes días, las manifestaciones se intensificaron. Los libros de la biblioteca aparecían abiertos en páginas específicas cuando yo no los había tocado, siempre en secciones que hablaban de rituales de invocación y pactos demoníacos. Las velas que mi tío tenía esparcidas por la casa se encendían solas durante la noche, creando un resplandor inquietante que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo más perturbador eran las voces. Comenzaron como susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes mismas, pero gradualmente se volvieron más claras, más insistentes.
Hablaban en latín, en lo que parecía ser una conversación entre múltiples entidades. Liberanos, escuchaba claramente. El guardián ha muerto. El nuevo debe abrir el camino. Una noche, mientras cenaba en la cocina, escuché claramente la voz de mi tío llamándome desde el sótano. Alejandro, ven aquí. Tengo que mostrarte algo importante. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero sabía que era imposible. Había visto su cuerpo en el funeral. Sin embargo, la tentación de bajar era casi irresistible. Me quedé en la cocina, temblando, hasta que la voz se desvaneció con la llegada del amanecer. Decidí investigar más sobre la historia de la casa y mi familia. En el pueblo, los ancianos me contaron historias que habían pasado de generación en generación. La casa había sido construida sobre un sitio que los celtas consideraban sagrado, un lugar donde se realizaban rituales de comunicación con el mundo de los muertos. Durante la Edad Media, había sido propiedad de una orden monástica que fue disuelta por la Inquisición bajo acusaciones de herejía y prácticas satánicas. Los monjes habían sido ejecutados, pero antes de morir, habían escondido algo en las profundidades de la casa, algo que requería vigilancia constante. Tu familia ha sido los guardianes durante 3 siglos, me explicó el párroco del pueblo, un hombre mayor con ojos cansados. Cada generación, uno de ustedes debe tomar la responsabilidad. Tu tío lo hizo durante 40 años, pero al final, el peso lo quebró. Me mostró registros parroquiales que documentaban muertes extrañas en mi familia, suicidios, accidentes inexplicables, desapariciones misteriosas. Todos los que habían sido guardianes habían terminado mal. La llave que tienes, continuó el párroco, abre una puerta que debe permanecer cerrada. Pero también es la única forma de mantener controlado lo que está del otro lado. Nos alejamos de los restos de la casa mientras las llamas comenzaban a brotar de los escombros. La llave de hierro se había desintegrado en mis manos, convirtiéndose en polvo que el viento se llevó hacia las montañas. Laura temblaba a mi lado, en shock por lo que había presenciado. ¿Qué eran esas cosas?, me preguntó con voz quebrada. ¿Por qué estaban en la casa del tío Esteban? Le expliqué todo lo que había descubierto, la historia de nuestra familia, el papel de guardianes que habíamos desempeñado durante generaciones, los sacrificios que se habían realizado para mantener a las entidades satisfechas. Pero ahora se acabó, le aseguré. Destruí su ancla en este mundo. Ya no pueden regresar. Sin embargo, incluso mientras decía esas palabras, no estaba completamente seguro de que fuera cierto. Las entidades habían existido durante milenios antes de que mi familia se involucrara, y tenía la sensación de que encontrarían otra forma de manifestarse. Esa noche, en un hotel del pueblo, tanto Laura como yo tuvimos pesadillas idénticas, sombras que se movían en la oscuridad, susurros en idiomas antiguos, y la sensación de que algo nos estaba buscando. Cuando despertamos, ambos teníamos marcas extrañas en nuestros brazos, como si algo hubiera intentado agarrarnos durante el sueño. Pasaron 6 meses antes de que me atreviera a regresar a la zona donde había estado la casa de mi tío. Los lugareños me dijeron que el sitio había sido declarado peligroso debido a la inestabilidad del terreno, y que estaba prohibido el acceso. Pero cuando llegué allí, encontré algo que me heló la sangre. La vegetación alrededor de los escombros había muerto completamente, creando un círculo perfecto de tierra estéril. Nada crecía allí, como si la tierra misma hubiera sido maldecida. Más perturbador aún, había señales de que alguien había estado excavando entre los escombros. Encontré herramientas abandonadas y túneles parcialmente cavados que se dirigían hacia donde había estado el sótano. Alguien estaba tratando de llegar a lo que quedaba del círculo ritual. Esa noche, en mi apartamento en Madrid, recibí una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era la de mi tío Esteban, clara como si estuviera vivo. Alejandro, dijo con tono de reproche. Creías que habías terminado con esto, pero solo has retrasado lo inevitable. Ellos han encontrado nuevos sirvientes, nuevos guardianes. Y ahora están muy enfadados contigo. La llamada se cortó, pero el mensaje era claro. Había destruido una manifestación de las entidades, pero no las había eliminado completamente. Laura comenzó a cambiar después de nuestra experiencia en la casa. Al principio fueron pequeños detalles, pesadillas constantes, una aversión inexplicable a los lugares religiosos, y una tendencia a dibujar símbolos extraños cuando estaba distraída. Pero gradualmente, los cambios se volvieron más pronunciados. Sus ojos comenzaron a cambiar de color en ciertas luces, y a veces la encontraba hablando sola en idiomas que no conocía. Siento que algo está creciendo dentro de mí, me confesó una noche. Como si hubiera traído algo de vuelta de esa casa. Consulté con especialistas, psiquiatras, incluso con el párroco que me había ayudado antes, pero nadie podía explicar lo que le estaba pasando.
Fue entonces cuando me di cuenta de la horrible verdad: al destruir el círculo ritual, no había liberado a las entidades, las había dispersado. Y una parte de ellas se había adherido a Laura durante nuestra escape. Comencé a investigar formas de exorcismo y purificación, pero cada ritual que intentaba parecía empeorar su condición. Las entidades habían aprendido de su experiencia anterior, y ahora eran más sutiles, más difíciles de detectar y combatir. Laura se estaba convirtiendo lentamente en lo que mi tío había sido, un anfitrión para fuerzas que no pertenecían a este mundo. Ahora, un año después, vivo con la certeza de que mi victoria fue solo temporal. Laura ha desaparecido, dejando solo una nota que decía: he encontrado un nuevo propósito. No me busques. Pero sé dónde está. Ha regresado a las montañas, a algún lugar cerca de donde estaba la casa de mi tío. Los lugareños han comenzado a reportar desapariciones de excursionistas nuevamente, y hay rumores de luces extrañas que se ven en las montañas durante las noches sin luna. He recibido más llamadas de mi tío muerto, cada una más insistente que la anterior. Ven a casa, Alejandro, me dice. Tu hermana te está esperando. Es hora de que asumas tu verdadero papel en la familia. Sé que eventualmente tendré que regresar. No puedo dejar que Laura se convierta en lo que mi tío fue, no puedo permitir que las entidades usen su cuerpo para continuar con sus rituales. Pero también sé que cuando regrese, probablemente no saldré vivo. La maldición de mi familia no puede romperse simplemente destruyendo una casa o un círculo ritual. Está en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestra alma misma. Somos guardianes, sirvientes, anfitriones, prisioneros. Y no importa cuánto luchemos contra nuestro destino, siempre terminamos regresando a las sombras que nos reclaman. Esta noche, empaco mis cosas para el viaje final a las montañas. Espero tener la fuerza para hacer lo correcto cuando llegue el momento.